Ahí estamos, claro. Bueno, entonces, tenemos la definición analítica como el límite del cociente incremental y tenemos la definición geométrica. Entonces, la definición geométrica nos habla de una recta secante que une dos puntos de la recta, ¿sí? Habla de un incremento delta x, o sea, sobre la variable independiente, y de un incremento delta y sobre la variable dependiente, ¿sí? Bien, y dijimos que la pendiente de esta recta secante es una razón de cambio. La pendiente de una recta se le puede calcular por, teniendo como datos dos puntos, ¿sí? Recta por dos puntos. Y2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? ¿Se acuerdan en álgebra? En álgebra deben haber visto recta por dos puntos, o como datos dos puntos, donde la pendiente se calcula, ¿sí? Si yo tengo el punto P1 perdón, X1 Y1 y el punto P sub 2, X2 e Y2, se calcula como el cociente entre la diferencia de la variable independiente I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces, si nosotros estamos hablando de la recta secante, tengo estos dos puntos, ¿sí? Es X menos A y es F de X menos F de A. Este concepto ya lo han visto ustedes en álgebra, pendientes de una recta que pasa por dos puntos conocidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se está aplicando allí, para que lo relacionen, para que vean que análisis es transversal a álgebra, y álgebra también tiene sus contenidos transversales a los conceptos de análisis. Y que necesita... ¿Profe? Sí. Disculpe, recién puedo entrar, ¿sabe si ven? Está perfecto, no hay problema. Entonces, dijimos, este punto se comienza a mover. Se comienza a mover y tiende a ocupar la posición de la recta tangente. Y dijimos, entonces, X tiende a aproximarse a A, el delta de X tiende a aproximarse a 0, y la recta secante tiende a la posición de la recta tangente. Estamos en presencia del concepto de límite, de acercarse tanto como se pueda a el valor que nosotros queremos calcular, el límite del cual queremos calcular el valor. Entonces, nosotros le decimos que a este cociente, si nosotros le ponemos el límite cuando X se aproxima a A, ¿sí? Entonces estamos hablando de que este límite ya no es la pendiente de la recta secante, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, por lo tanto, geométricamente nos va a quedar la función en el punto A, ¿sí? F de A, y la recta tangente, que va a ser una recta que tiene una inclinación, esta recta tangente, que es igual a la derivada de la función en el punto. Entonces, podemos decir que f' de A es la pendiente de la recta tangente de la función en el punto A, o X igual a, ¿sí? También se la pueden encontrar a la definición como a la definición geométrica como la tangente trigonométrica de la tangente geométrica de la función en el punto.
para mí es mucho más claro entender que cuando estamos calculando derivadas, estamos calculando la pendiente, o sea, la inclinación que tiene esta recta en este punto dado. ¿Sí? Eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bien. Yo les voy a dejar un segundito porque tengo que arreglar acá esta máquina y ya, mientras ustedes toman apunte o copian o le sacan espérenme 2 minutitos. Bueno, profe, Adrián. Bueno, ya está. Bien, esto es así simple, ¿sí? En un examen se puede pedir la definición analítica, la definición geométrica, o se puede pedir un ejemplo de esta función, de esta derivada, ¿sí? Como un límite de el cociente incremental o como una razón de cambio. En la mayoría de las veces pedimos un ejemplo. Así como me dieron ejemplos de física, yo les mostré en el video anterior, que fue el último, puede ser que les mostré o no. ¿La bicicleta? El de la bicicleta, ¿se acuerdan cuando pintaban las superficies o del automóvil, que cuando un automóvil se mueve, ¿sí? Está gastando combustible, que sería una de las variables, pero a su vez también está recorriendo una cierta distancia. Entonces ahí hablamos de una variable que depende de la otra, y cuando queremos hacerlo en forma instantánea, ese cálculo, estamos hablando de derivada. La derivada también se puede escribir como f' de a o diferencial de la función dividido el diferencial de x, ¿sí? O el diferencial de y sobre el diferencial de x. Por eso hablamos de, cuando comenzaba el video, hablaba de cálculo diferencial, porque trabajamos con este cociente de los diferenciales, pero el que más se utiliza es con el apóstrofe, ¿sí? Habíamos hecho un cálculo, ¿se acuerdan? La función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento en un punto dado, que era una parábola evaluada en un punto 2. ¿Se acuerdan o no? Cuando hicimos el cálculo de... ¿No se acuerdan? A ver si lo tengo, porque tengo... si lo tengo al video se los paso.
en la última partecita. A ver si es posible. A ver. Bueno, ahí lo encontré, el video lo tengo en esta máquina. Ustedes están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí, profe. ¿O no? ¿Sí? Porque no he compartido la pantalla. A ver, ahí voy a compartir la pantalla. Vamos a ver la última partecita de este video que vimos la clase pasada. A partir de allí. Ahí va. ¿Se ve el video? ¿Se ven las imágenes del video? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si la X vale 5 y la vale 2, entonces delta X vale 5 menos 2. Y esto nos da 3. O sea que la distancia del 2 a 5 es de 3 unidades. Bueno, en este caso, delta X es igual a X menos el valor de A. Lo mismo pasa con No se escucha nada, profe. Perdón. ¿No se escucha nada? No, se le escucha, pero por los altavoces que tiene usted, pero se escucha horrible. A ver, veamos el sonido de acá de la máquina. Y estamos prácticamente al 100%. A ver, díganme ustedes si lo escuchan un poquito mejor. delta X. Entonces, al equilibrar todos los deltas, tenemos delta X. Sí, ahora se escucha, más o menos. ¿Mejor? ¿O no? ¿Mejor o no? Yo diría que no. De los ¿No? chicos que parece. Bueno, a ver, ¿el resto lo escucha mejor o no? Porque estoy en el 99% del volumen de la computadora. No, profe, también se escucha mal. ¿Se escucha mal? Bueno, pero van viendo la imagen. ¿Qué Sí, ven la ahí? imagen sí. Sí. ¿Qué ven ahí? Una fracción delta I sobre delta X igual a f de X Bien. menos f de A. Entonces, ese delta I y ese delta X es igual al incremento, ¿sí? F de X menos F de A. X sobre A, el incremento de X y el incremento de Y. Y los ha puesto o los ha escrito a través de una razón o de una fracción, en este caso, lo vamos a hablar como fracción, porque no sabemos qué números ha trabajado, pero a esto que ustedes están viendo allí, que yo lo estoy señalando con delta de Y dividido delta de X, se le llama cociente. Y cociente incremental. ¿Por qué decimos incremental? Porque la A se ha incrementado hasta el valor X y la f de A se ha incrementado, se ha aumentado hasta el valor f de X. Cuando yo busco un incremento, el valor de un incremento es lo final menos lo inicial. Lo final es f de X y lo inicial es f de A, para saber cuál es la longitud de ese segmento, la medida de ese segmento. Lo mismo que para el delta de X. Para saber cuál es la medida del delta de X o la distancia que tiene este segmento, decimos que hacemos lo final, que es X menos A. Por lo tanto, aquí estamos en presencia del cociente, ¿sí? Incremental. Y a su vez, este cociente incremental, fíjense que es el cociente determinado por dos puntos, por el punto X, f de X y el punto A, f de A. Por lo tanto, este cociente me está indicando la pendiente de la recta secante, que pasa por el punto A, f de A y por el punto X, f de X. ¿Se entiende hasta ahí? Es lo que hemos visto en el pizarrón. Sigo compartiendo para que ustedes lo vean.
¿Hasta ahí se entendió? Es lo que habíamos planteado nosotros. Uno es geométricamente la recta secante y otro es el cociente incremental como definición analítica de la pendiente de la recta secante. Fíjense que ahí el delta de X y el delta de Y se van achicando y el punto colorado acá se va acercando al punto AF de A. ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, a usted sí. sí se le escucha Bien, bien. Lo que pasa es que al ser un video y es español, cesea mucho y bueno, no tiene mucha definición en cuanto al sonido. Pero me interesa que ustedes vean que a medida que se va moviendo, se van cambiando las medidas del delta de I, del delta de X, y se van moviendo de este punto, entonces se va moviendo el X, se va acercando a A, y el f de X se va acercando a f de A. O sea que el delta de X tiende a aproximarse a qué valor. A 0. A 0. Muy bien, Joana. Bien. Si las acercamos lo máximo posible, podemos ver que terminan siendo el mismo punto. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Vamos a achicar la palabra de Ahí fíjense que estamos dando la definición de la derivada en un punto. ¿En qué punto? En el punto A. Pero también podemos tener la derivada de una función que nos dé no la pendiente, sino la expresión de la derivada como función derivada. Es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y esto nosotros lo podemos calcular utilizando la calculadora científica. Los que tengan calculadora científica, que tengan la tecla derivada e integral, si es que hay alguno de los chicos presentes ahora que la tenga, ¿sí? Lo vamos a hacer que pueda explicar cómo vamos conjuntamente conmigo para que me diga cuál es la derivada de esta función en este punto sin hacer toda esta demostración, sino solamente trabajando con la calculadora. ¿Hay alguien que tenga para calcular derivada en la calculadora? ¿Cómo puedo saber? Y tiene que tener la tecla, a ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ver, espera. Vamos a dejar de compartir. Espera. En la ¿Cómo calculadora, saben ustedes la calculadora? Tienen, la 82 no tiene, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que ver es que tenga la tecla esta, que es la tecla que está escrita de esta manera. A ver dónde la escribimos. Sí, sí lo tengo. ¿Sí? Dice integral, un cuadradito y un cuadradito. Y arriba dice diferencial de un cuadradito sobre diferencial de X. Si la tenemos a esa tecla, podemos calcular la derivada utilizando la calculadora científica, ¿sí? Vamos a terminar de ver el video para el cálculo. Profe, ahí Sí. Santi en el grupo le mandó una foto. Fíjese Sí. para que pueda compartir audio. A ver, una foto. Es muy cara esa calculadora, me dice Cristian. Sí, son caras
las En el grupo de calculadoras. WhatsApp, profe. Al grupo de WhatsApp. A ver. Porque uno de los chicos había puesto el link de donde lo podían ver. A ver, espera. Electrónica. A ver, ahí me manda, él me ayuda. Pero ¿sabes qué? A ver, no la veo bien a la página. Dice, cuando comparte la pantalla, puede elegir esta opción, compartir el sonido de la computadora. Sí. A ver, cuando compartimos la pantalla, puedo compartir el sonido de la computadora. Listo, perfecto. No sabía eso. Muy bien, Bueno, un Santi. 10. A ver, no, porque le voy a poner un 10. A ver, no, ya lo vemos. A ver si funciona mejor. Póngale 0 al que ha dicho que le pongo un 10 entonces. Exactamente. Y el otro. Tarada por lo que habíamos dicho Está, antes, A ver. pero el delta X tiene que ser Está de 10, prácticamente... profe. ¿Mejoró? ¿Mejoró? Sí. Sí, profe. Ah, Como son lo un puso ídolo, usted, Santi. Entonces te pongo un 10. Tenés razón. Un 10 para el próximo año. Bueno, a ver, Algo. sí, algo es algo. Pero. Y cuando el delta X tiende a 0, es porque el valor de X en la función, fue llegando al punto A. Por lo tanto, la definición de derivada en un punto, es la siguiente. Función derivada de A, es el límite cuando X tiende a, de f de X, menos f de A, sobre X menos A. Vamos a ver esto en un ejemplo muy fácil, para garantizar la explicación. Y en otros videos, vamos a ver las derivadas de las funciones en sí, y no solo en diversos puntos. Supongamos la función, f de x es igual a menos x al cuadrado más 6x menos 5. Vamos a hacer de cuenta que queremos. Bien. Dejo de compartir ahí. Acuérdense de la función menos x al cuadrado más 6x menos 5. Menos x, la función es menos x al cuadrado más 6x menos 5, ¿sí? Y les pide que lo calculen a la derivada. Les pide que la calculen. Debemos hallar la inclinación de la recta tangente al gráfico de la función que nombramos, en el punto de abscisa 2. Bien, allí nos está diciendo que calculemos la derivada de esta función, que es una función cuadrática con ramas hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene ramas hacia abajo. Es una parábola. Porque el coeficiente principal, ¿sí?, del término principal, que es la x al cuadrado, es un número negativo. ¿Qué número es? Menos Número 1. entero. Menos 1. Entonces, si el coeficiente principal, que es el que le da el grado al polinomio, es un número negativo, las ramas van a ser hacia abajo. Si el coeficiente principal, que es el término cuadrático, es un número positivo, las ramas van a ser hacia arriba. Y puede ser el coeficiente principal, o sea, el término cuadrático, tener un coeficiente 0. No, porque, o sea, de cierta forma sí, pero ya no sería una parábola. No es un Ya cuadrado. no sería una parábola, sería una función lineal, perfecto, una línea recta, ¿sí? Entonces, ahora voy a dejar de compartir para calcular la derivada de esa función. ¿En qué punto? ¿Se acuerdan en qué punto les pedía? En 2. Punto 2. Entonces, para los que tengan la calculadora, ¿sí? Van a prender la calculadora y van a apretar la tecla Shift de la tecla de integrales. Mode 1, ¿sí? Tiene que ser mode 1,
aprietan el igual y aprietan la tecla que adentro tiene integral, pero arriba tiene derivada. Derivada de una función sobre el diferencial de x. Tienen que apretar esa tecla. ¿Cómo se activa esa tecla? Con la tecla Shift. ¿Sí? Entonces nos va a aparecer en el visor de la calculadora, nos va a aparecer diferencial, diferencial de x, y nos aparece un cuadradito acá. Y nos aparece una línea, y nos aparece x igual otro cuadradito. ¿Qué nos está diciendo acá? Que vamos a calcular la derivada de una función que depende de la variable x. Acá vamos a tener que poner la función, por eso estas calculadoras pueden escribir funciones, y acá vamos a tener que poner el punto. ¿Qué voy a poner acá? La función. ¿Cuál es la función? Menos x al cuadrado. 6x. Exactamente, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, más 6x, menos 5. Entonces, ¿cómo se pone allí? Ponemos el cursor acá, vamos a escribir una función. ¿Cómo vamos a escribir menos x al cuadrado? Vamos a poner el menos, va a ir quedando así menos. ¿Cómo pongo x al cuadrado? Pongo alfa de la tecla de cierre de paréntesis. Cierre de paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando aprieto cierre de paréntesis aparece la x. Y lo que aprieto es el cuadrado. Y aparece el cuadrado. ¿Me van siguiendo los que tienen esta calculadora? Sí, profe, yo lo hice. ¿Sí? Entonces, estamos dentro de este cuadradito, pusimos el menos, del signo menos de resta, pusimos alfa de la tecla de cerrar el paréntesis, nos aparece esa tecla alfa, nos escribe letras, x al cuadrado y pongo el cuadrado. Bien. De ahí, ¿qué más dice? Más, aprieto más, 6, y vuelvo a apretar alfa, cierro el paréntesis. Y nos queda más 6x. Y menos 5 directamente lo cliqueo de esta manera con el signo menos y se cierra el paréntesis. Ahí lo que estamos poniendo es la función esta, ¿sí? Ahora, si vuelven a apretar la tecla la tecla redondita, la de El cursor. Enter, sí, el cursor, se va a bajar y nos va a decir, nos va a pedir este valor. Dice x igual a. Y titila dentro del cuadradito. Ese cuadradito nos está diciendo que ahí tenemos que poner el valor del punto donde queremos calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué tendríamos que poner allí? 2. 2. Pongo 2. Salgo de allí con el cursor, pongo el 2, salgo de allí con el cursor, con el redondito, ¿sí? Y aprieto el igual. 2 como resultado. Les da como resultado 2. El resultado es 2. ¿Qué nos está diciendo en ese caso? Que la derivada de la función en el punto 2 es 2. ¿Sí? O sea que si nosotros tenemos que graficar a la función y dijimos que era en el punto 2, la recta tangente en ese punto es 2. Quiere decir que es un valor positivo la pendiente. La pendiente es positiva y por lo tanto la función crece. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos calculado acá,
¿cuál sería el valor de la pendiente? ¿Está inclinada para algún lado? Sería 0. 0. Entonces la derivada de la función en este punto, no sé qué punto será, ya lo vamos a ver ahí, nos estaría dando 0, porque la recta no está inclinada para ningún lado. Por lo tanto, en los puntos donde la derivada nos dé 0, vamos a encontrar puntos que se llaman crestas, o por los puntos más altos, o los máximos valores de la función. Y si nosotros hubiésemos tenido una función de este tipo, en donde tenemos los valles o los puntos más bajos, o los mínimos valores, también la recta tangente tiene pendiente 0. Si hubiésemos tomado desde otro lado, la pendiente va hacia abajo. O sea que la inclinación, ¿cómo es? ¿Positiva, negativa o 0? Negativa. Negativa. Entonces acá la derivada es mayor que 0. Acá la derivada es 0 y la derivada acá es menor que 0. Cuando pasa de positiva, 0, a negativa, estamos en presencia de un valor que es máximo. Y si nosotros tuviésemos que graficar un valor, calcular la derivada de un punto que es el menor valor que alcanza la función en ese punto, fíjense, si yo trazo la recta tangente va hacia abajo, entonces la derivada, ¿qué signo va a tener? Si va hacia abajo. Negativo. Negativo, o sea que va a decrecer. En este punto la derivada, ¿se ve o no? Sí. La derivada de la función no crece ni decrece, entonces la derivada, ¿qué valor va a Lo tener? de abajo no, profe. Está muy abajo, está muy arriba. Está muy profe. abajo, ahí vamos. Ah, ahí está. Ahora estoy casi. Ahora sí. Bien, acá trazamos este punto. Le trazamos la recta tangente, o sea, calculamos la derivada, es menor que 0 porque la pendiente va en bajada, ¿sí? Es negativa. En este punto, que es el menor valor que alcanza la función, si tuviésemos una función cuadrática, estaríamos en presencia de una derivada que tiene una recta tangente con pendiente igual a ¿cuánto? A 0. Sí. A 0. Y si yo trabajo con un punto mayor que ese punto que yo estoy graficando, acá, en este punto, la recta va hacia arriba, va creciendo, entonces la derivada de la función o la pendiente, ¿cómo es? ¿Mayor, menor o igual Positivo. que 0? Mayor. Positivo. Entonces, cuando pasamos de negativo, 0, a positivo, lo que estamos calculando es un mínimo valor. A este análisis, cuando la pendiente pasa de positiva a negativa, o cuando la pendiente pasa de negativa a positiva, pasando por 0, ¿sí? Se lo conoce como cálculo de los extremos relativos o locales de una función. Para eso nos va a servir la derivada. Justamente al calcular la pendiente y ver qué pasa o cambia su signo o cambia la inclinación, entonces estamos en presencia de un máximo valor o de un mínimo valor que puede ser el absoluto, que sea el más alto de toda la función, o que sea solamente para una porción, o sea, un intervalo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, Sí, profe. la recta en el punto 2 nos dio que la pendiente en el punto 2 nos dio mayor que 0 y nos dio que era igual a 2. O sea que nosotros cuando hacemos con la calculadora no nos da la expresión de la derivada, nos da directamente cuánto vale la pendiente de esa recta tangente de la función en el punto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces yo voy a terminar que ustedes terminen de ver
el video, cómo lo calcula, y mientras tanto yo borro. Ahí va. Debemos hallar la derivada en ese mismo punto. Entonces, considerando lo que vimos recién, podemos inventar un intervalo cuyo valor de a sea igual a 2, y x sea otro valor que en realidad no nos interesa tener, y ahora van a ver por qué. Si reemplazamos el valor de x de la función por el valor de a, que es 2, nos da que f de 2 es igual a 3. O sea que f de a es igual a 3. Ahora vamos a reescribir la definición de derivada, y a reemplazar los datos. Y nos queda. Función derivada de 2, es igual al límite cuando x tiende a 2, de f de x menos f de 2, sobre x menos 2. F de x, es la función. Por lo tanto acá reemplazamos por la función. Y f de 2, nos había dado 3, entonces reemplazamos esto por 3. Abajo lo dejamos igual. Si reemplazamos el valor 2, al que tiende la x en el límite, en las x, nos da una indeterminación 0 sobre 0. Si salvamos el límite factorizando y simplificando, nos queda esta función. Entonces ahora podemos ver el verdadero valor del límite al que tiende, reemplazando. Ya que desapareció la indeterminación, y nos da que es igual a 2. Esto significa, que la pendiente de la recta tangente al gráfico, en x igual 2, es 2. O sea, la función derivada aplicada en ese punto nos da ese resultado. Recopado. Espero que mi video les sea útil y se haya entendido correctamente. Saludos a todos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bueno. Hola a toda la gente. No. ¿Cómo están? Yo acá. Acá ya dejamos de compartir. Bueno, esto es lo que ustedes fundamentalmente tienen que saber cuando se presentan a un parcial o a un final, ¿sí? Definición analítica, definición o simbólica, definición geométrica de la derivada y cómo aplicamos esa derivada en las funciones, ¿sí? Ejemplos de la vida diaria, como el concepto de límite del cociente incremental o límite de la razón de cambio, o como una razón de cambio cuando la variable tiende a un valor muy pequeño, prácticamente instantáneo. Bien, antes de seguir con el próximo tema, que sería función derivada, yo quería que ustedes me dijeran, por ejemplo, ¿cuál es si alguno tiene tabla de derivada? ¿Alguien tiene tabla de derivada ahí? ¿Alguien tiene tabla de derivada allí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros decimos que si la función de x en la tabla es el valor k, esto se ha tabulado y se ha hecho el cálculo utilizando la definición, la derivada de la función f de x es ¿cuánto? ¿Cuánto vale la derivada? 0. 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si a mí la función me dicen que la función f de x es 3 y me preguntan cuál es la derivada de la función, no importa en qué punto, ¿sí? Automáticamente me va a quedar 0. O sea cualquier número. Supongamos que me dicen la función f de x, logaritmo en base 2 de 90. ¿Cuál es la derivada? 0. ¿Por qué? Porque esto es un número. Esto es un número. Es un número que pertenece al conjunto de los números reales. ¿Sí? Ahora, si nos dicen que f de x, acá se ve, sí. Si nos dicen que f de x es la función, ¿cómo se llama la función x? Función identidad. La función identidad, la función
es una función lineal de grado 1, por lo tanto es una recta, es la función idéntica o identidad, y es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿sí? Si yo la tengo que graficar, es una recta que va a dividir al primer y tercer cuadrante en una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué es la bisectriz? Alguien que googlee, por favor. Es la recta que corta el ángulo en dos, serían dos partes iguales. Bien, entonces, si es la bisectriz del primer cuadrante y la bisectriz del tercer cuadrante, quiere decir que divide al cuadrante, al primero y al tercero, en ángulos, en dos ángulos que tienen la misma medida. ¿Cuál sería la medida de esos dos ángulos? 45 sería. 45 grados. Por eso se le llama bisectriz del primer cuadrante. La bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces, al pasar por el primer cuadrante, si yo lo extiendo a esta recta, va a pasar por el tercer cuadrante. Y entonces también se llama función idéntica o la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Bueno, ¿cuál es la derivada de esta función? Uno. El eje. 1. Entonces la derivada de esta función es 1. Entonces cada vez que ustedes tengan la función x solita, la derivada es 1. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hace para calcular esta derivada? Nosotros tenemos que aplicar o la definición del cociente incremental, el límite del cociente incremental, ¿sí? O trabajar con la calculadora. ¿Sí? Entonces, también lo podrían haber calculado como x a la primera potencia, como una potencia. Cuando nosotros tenemos la derivada de una potencia, f de x es igual a x a la n, ustedes me tienen que decir cuál es la derivada. Ahí en la tabla. Busquen x a la n. Es Ya, el n por exponente N por por x x. elevado, x elevado a la n menos 1. menos 1. Entonces, si esta nosotros la trabajamos como una potencia, ¿la podemos trabajar como una potencia? A x, la función idéntica. Sí. Sí, el grado es 1, el exponente es 1. Entonces nos dice, la derivada de esta función va a ser, baje el exponente. Bajamos el exponente. ¿Cuál sería el exponente? 1 1. Por la x. potencia elevado al mismo exponente menos 1. Y entonces esto nos va a quedar 1 por x a la, ¿cuánto? X a la A 0. A la 0. ¿Y todo número elevado a la 0? Es 1. Es 1. Por 1 es 1. O sea, la puedo escribir o lo puedo calcular utilizando el concepto de potencia, derivada de una potencia, o lo puedo escribir como la función idéntica sabiendo que su derivada es 1. ¿Sí? Si yo tuviese la función f de x igual a x al cuadrado, utilizando la función potencia, su derivada va a ser igual a ¿quién? Bajo el exponente. Dos por x. 2 por Por x. la potencia y le resto 1 al exponente. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. 2 por x. O 2 por x a la 1, porque 2 menos 1, 1. Si nosotros tuviésemos ahí, ¿qué se ve? Sí.
x a la quinta. ¿Cómo hacemos para derivar? El mismo procedimiento. Bajo el exponente. 5. 5 y la x queda con un exponente restado una unidad. 5 por x a la cuarta potencia. a la cuarta potencia. ¿Se ve bien ahí? Entonces, de un número cualquiera, puede estar expresado de esta manera el número, pero también puede estar expresado mediante una operación donde no hay x. La derivada es 0. La derivada de la función idéntica es 1. La derivada de cualquier potencia es el exponente bajado elevado a la x elevado a un exponente que es el que tenía menos 1. Y si tuviésemos x a la octava, Ponemos el 8 adelante de la x. 8, Y bueno, por x y al exponente le restamos 1, o sea, el mismo 8. entonces nos quedaría 8 por x a la Séptima potencia. a la séptima potencia. Exactamente, a la séptima potencia. ¿Se ha entendido hasta ahí? Esto ya está hecho a través de la definición de derivada y lo que se ha hecho es armar tablas. Por eso muchos alumnos reclaman a la hora de rendir derivada, podemos tener la tabla y tantas veces uno la utiliza la tabla que se las termina aprendiendo. ¿Sí? Como la potencia siempre va a ser bajo el exponente y el exponente de la variable x va a quedar restado en 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una constante por x? Una constante por x. En este caso se va a trabajar las operaciones de la derivada. ¿Sí? Cada derivada se hace por separado, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, la constante por x nos va a quedar la constante. ¿Por qué? Porque acá van a aparecer las operaciones. Entonces vamos a ver cuáles son las fórmulas que nos permiten calcular las operaciones de funciones y calcular sus derivadas. Si yo tengo una función u por b, o una función, no le pongamos u por b, le pongamos f de x por g de x. ¿Sí? Le vamos a poner suma primero. Tengo la suma de dos funciones o de más funciones. ¿Cuál es la derivada? La derivada va a ser una nueva función donde vamos a tener la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo x al cubo más 7. Quiero la derivada de esta función. Entonces esto nos va a quedar. La derivada de x, tengo una suma. Lo mismo que vale para la resta. Si tengo una suma, voy a hacer la suma de las derivadas. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Bajo el exponente. 3 por x elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1. ¿Y cuánto da 3 menos 1? 2. 2. Bien. Esa es la derivada de esta función. Más la derivada de una constante. Más 0. Más 0, exactamente, Joana. Entonces ahí podemos decir que la derivada de una suma de 2, 3, 4, 5 funciones es la derivada de cada una de esas funciones, ya sea sumadas o restadas.
¿sí? En suma o resta. ¿Qué pasa cuando yo tengo un producto de estas funciones? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que tenemos f de x por g de x. ¿Se ve ahí? Me piden la derivada. Ustedes quizás lo tengan como u por b. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Sí? Bien, la derivada de una función, nosotros vimos en el video de la clase pasada que había un carpintero que cortaba, tenía una madera que tenía ancho y largo, y cortaba el ancho, ¿sí? El ancho se mantenía constante y lo que cambiaba era el largo. O sea, teníamos una madera, ¿sí? Este es el ancho, y le pongamos ancho acá y largo acá. Si a la madera la corta acá, el ancho sigue siendo el mismo, pero lo que cambia ahora es el largo, L'. ¿Está bien? Ahora, si a la misma madera el carpintero le cortaba el largo, ¿sí? El largo este sigue siendo el mismo, pero lo que varía, antes era el ancho acá, y ahora es acá, es uno nuevo. ¿Sí? Entonces, este es el concepto de producto de derivada. La derivada de un producto es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más, esto es lo importante, más la primera función como está por la segunda derivada. O sea, que se toman dos funciones, se las multiplica y se transforma en una suma de una que se deriva y las otras quedan como están. Si tuviese tres funciones, dejo una derivada y las otras dos sin derivar, más derivo la que sigue y las otras dos sin derivar. Siempre derivo una diferente y las otras quedan como están. Por ejemplo, x al cubo más, una función que sepamos, logaritmo natural de x. Yo les voy a pedir que busquen en la tabla y después yo les explico por qué el logaritmo da esto. La derivada de x al cuadrado, de x al cubo, bajo el 3x. exponente, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, por la segunda sin derivar. ¿Sí? Más la primera como está, por la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces, de esta calculé la derivada y esta quedó igual. De esta calculé la derivada y esta quedó igual. Entonces, si tengo varias funciones multiplicándose, va a ser una suma donde una de las funciones queda derivada y las otras quedan igual. Profe, Sí. pero ahí está sumando. Sí. No es- Perdón, acá puse mal. Acá es por, perdón, sí. Tienes razón. El producto se convierte en una suma. ¿Sí? La suma sigue siendo suma, la resta sigue siendo resta, pero el producto se convierte en una suma. Y si el producto se convierte en una suma, la división ¿en qué se va a convertir? En una resta. En una resta. F de x sobre g de x. ¿Sí? Si yo quiero la derivada de un cociente, siempre y cuando g de x sea distinto de 0, lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a tener la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Muy parecida a la multiplicación. Pero en vez de sumar, voy a poner resta. El numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Sí? Sobre el denominador
sin derivar elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces el producto se convierte en una suma, la división se convierte en una resta, ¿sí? Pero además hay que tener en cuenta que el denominador de la función que vamos a derivar queda como denominador sin derivar elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo. X al cubo sobre logaritmo natural de X. Lo vamos a derivar utilizando la formulita. La derivada del numerador. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Por el denominador sin elevar. Por ende, 1x. Por el denominador sin elevar a ningún... No lo Uno veo. sobre Logaritmo, X. logaritmo natural natural de X. menos. Ahora vamos al revés. La primera función sin derivar, x al cubo. x al cubo. Por la segunda función que está en el denominador, derivada, 1 sobre x. 1 sobre x. Y abajo vamos a poner la segunda función, tal cual está, elevada al cuadrado. ¿Sí? Sí. Entonces, hemos visto por tabla, todo esto tiene una demostración. Tiene una demostración que yo les voy a pasar el apuntito en la próxima clase, porque bueno, lo tengo en la otra máquina y no he hecho un backup, mal hecho, ¿no? Pero quiero que ustedes vean que suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. La derivada de un producto es la suma de la primera sin derivar por la segunda derivada, por la primera derivada por la segunda sin derivar y viceversa. La primera sin derivar por la segunda derivada. La única más complicada por allí para acordarse es la de la división. La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera como está, por la derivada de segundo, dividido, el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Pregunto, algo para aclarar allá. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner. Logaritmo de x, todo al cuadrado, ¿es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado? No. No, no es lo ¿Por mismo. qué? Porque ¿Por qué? acá cómo quedaría la expresión desdoblado la potencia, haciendo que la potencia cumpla con su definición de multiplicar la base tantas veces me indica el exponente. El logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Bien, logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Y en este otro caso, Logaritmo natural de X por X. exactamente. O sea, el argumento son 2x acá, mientras que acá multiplicamos 2 logaritmos. Entonces, cuidado con estas expresiones, ¿sí? No es lo mismo el cuadrado de un logaritmo que el logaritmo de un cuadrado. Hasta ahí hemos hecho lo que nos dicen las tablas, como para que ustedes puedan introducirse en el cálculo de la derivada utilizando la tabla de valores y no el límite del cociente incremental y haciendo todo el concepto de límite, ¿no? Utilizando el concepto de límite. Bien, cuando yo tengo una función y la derivo, lo que obtengo es otra función, que se llama función derivada. Entonces, si yo tengo f' de a, si yo lo tengo que expresar como en forma analítica, sería el límite, ¿se acuerdan?
cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre X menos... x menos a, ¿sí? Ajá. Que es el delta de x, esto nos quedaría el límite x que tiende a de delta de x, perdón, delta de y sobre delta de x, ¿sí? Este es el incremento de la función y este es el incremento de la variable. Lo que yo obtengo es la derivada de la función. Y esta derivada es otra función, que se llama función derivada. ¿Sí? Para todos los x que pertenezcan al dominio de la función, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando a ustedes les pregunten ¿qué es la función derivada? Si a una función yo la puedo derivar, el resultado es la derivada. Y también es una función que la puedo volver a derivar. A ver, veamos un ejemplo. F de x derivada, no le vamos a poner el punto y vamos a hacer un ejemplito. A ver, veamos un ejemplito. 5x al cuadrado. 5x al cuadrado. No. 5x al cuadrado más, esperen que busque 3x. ¿Sí? Yo la derivo a esta función, f' de x. No estoy diciendo en qué punto. Acá yo estaba diciendo en el punto A. Me va a dar un número acá, que va a ser la pendiente de la recta tangente. Acá me va a dar una función. Entonces, si yo tengo que derivar una suma, es la suma de las derivadas. Dice una constante por una potencia. Dejo la constante. ¿Cuánto sería? 5 por 2. Y derivo es la constante por la derivada de la potencia. Bajo el 2 y le resto 1 al 2. Okay. Queda x o x a la primera potencia, es lo mismo, ¿sí? Más una constante por x. Entonces recurren ustedes a la tabla. Una constante por x, nos queda la constante. Okay. Entonces, esto es lo mismo que decir 10x más 3. Lo que yo obtuve se llama función derivada. Pero no es la derivada, en este caso es la derivada primera, ¿sí? F' de x. Pero a esa expresión que es una función que surge de calcular la derivada, ¿le puedo sacar la segunda derivada? Si es una función, sí. Y entonces estaríamos trabajando con la derivada segunda. Y a eso se le llama también derivada sucesiva. O sea, yo puedo calcular la derivada primera, el resultado me da la función derivada, y tomar esa función y volverla a derivar por segunda vez, y tomar esa segunda función y derivarla por tercera vez, y tomar esa tercera función y derivarla por cuarta vez. Es decir, a eso se les llama derivadas sucesivas. ¿Y por qué podemos hacer derivadas sucesivas? Porque el resultado de la derivada de una función es otra función. Si yo tengo que derivar, esto es lo mismo que yo tengo acá. Una constante por x. Queda la constante.
queda la constante, 10. Y acá una constante, ¿No era 0? 0. Entonces, lo que me ha quedado es 10. 10 es la derivada segunda. Pregunto, ¿es una función 10? Sí. Es una función, es la función constante. ¿Sí? Fíjense que partimos de un polinomio de grado 2 y la derivada lo que hace, si es un polinomio, le va bajando en un grado, si hacemos derivadas sucesivas, al polinomio. Este era grado 2, este es grado 1, y este Grado 0. grado 0, derivada. ¿Sí? ¿Y podría calcular la derivada tercera? Sí. Sí, la derivada de 10, ¿cuánto me daría? 0. ¿Eh? 0. 0. 0. 0. ¿Sí? Y de ahí seguirían todo el resto de la derivada cuarta, quinta, sexta, séptima, serían todos 0. Las derivadas se ponen derivada primera, la derivada segunda se le pone un doble apóstrofe, la derivada tercera se le pone un triple, pero la derivada cuarta, ¿sí?, se le pone número romano, cuarta, quinta, sexta, a partir de la tercera, en realidad son todos números romanos, ¿sí? Pero en general ponemos así, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ya lo vamos tomando como números romanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resultado de una derivada es una nueva función, que se llama función derivada. Y la puedo volver a derivar por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez. Y a eso también se los conoce como derivadas sucesivas. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos para calcular la derivada de la derivada primera de la raíz cuadrada de x. ¿Qué tienen ustedes por definición? Por definición analítica, vamos a calcular la derivada de la raíz cuadrada de x. Ustedes van a utilizar el concepto de definición analítica. ¿Cuál es ese concepto? Límite del cociente incremental. Límite de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Pero qué nos está sucediendo acá? Nosotros no tenemos el punto. Entonces, pueden encontrar otra nomenclatura que diga delta de x que tiende a 0. ¿Sí? Entonces puedo decir f de x más delta de x, perdón, sí, menos f, menos, la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. Esto también lo pueden encontrar como f' de x. Y la otra también, otra definición u otra nomenclatura según el libro, h que tiende a 0. La función x más h incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. También es otra forma de expresar la función derivada.
Esta es la función derivada, la derivada de la función en un punto. Mientras que en estos casos, delta de x o h son los incrementos y no hace falta escribirlos con valores numéricos. Se los puede directamente poner como delta de x o como h. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como no sabemos en qué punto nos está pidiendo, vamos a utilizar cualquiera de esas definiciones. Pero quiero que antes ustedes me corroboren cuál es la derivada de esta función por tabla. Por tabla quiero saber cómo hacen. Estoy buscando, dame un segundo. Sí, está perfecto. Googleen. Tabla de derivada. ¿Cuál es, profe, la derivada? La derivada de la raíz cuadrada de x. 1 sobre 2 Sí. por raíz cuadrada de x. Exactamente. Bien. A eso tenemos que llegar. Aplicamos cualquiera de las dos definiciones. ¿Cuál de las dos quieren que trabajemos? ¿Delta de x o h? Es lo mismo. Delta de x. Bueno, entonces límite. Delta de x tiende a 0. Eso no lo reemplazamos. Dice la función incrementada. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer f de x, ya lo tenemos, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando? F de x más delta de x. F de x está acá, que es lo que necesitamos nosotros allá. Pero necesitamos también f de x más delta de x. ¿Cómo sería utilizando esta función escribir esta expresión? Quiere decir que donde esté x le tengo que sumar un delta de x. ¿Cómo quedaría esta raíz? Fíjense que donde está x, está acá, ahora no dice que pongamos x, que pongamos x más el incremento en x. Ya me perdí. A ver, yo tengo acá que poner f de x. Este lo tengo. ¿Está bien? F de x. Sería Estamos x utilizando- más y donde- 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, yo donde tenga x, ahora dice que en vez de poner x, voy a poner x más el incremento. ¿Cómo se modificaría esta expresión para escribirla en función de esta expresión incrementada? Sería raíz cuadrada de x más, Porque donde tenga x, tengo que poner x más delta de x. ¿Sí o no? Sí, profe. sí, ¿Sí? yo me había ¿Entienden lo que confundido. Lo que hice es escribirlo de esta manera. Entonces, donde antes había x, ahora va a estar x más el incremento. Entonces, aplicamos esa definición. Vamos a calcular la derivada de la función la derivada de la función en x. Dice límite delta de x que tiende a 0. De la función incrementada. ¿Cuál es la función incrementada? ¿Cuál es la expresión? La que está arriba. La que está arriba, la que pusimos recién. Esa. ¿O esta? Esta. No, la anterior. Raíz cuadrada de x más delta de x. Exactamente, raíz de x más delta de x al cuadrado.
¿Por qué le saco el paréntesis y le dejo directamente la suma? Porque la raíz cuadrada no se puede distribuir con respecto a una suma. Entonces, lo tenga entre paréntesis o lo tenga sin paréntesis, es lo mismo. ¿Por qué? Porque no puedo darle raíz a x y raíz a delta de x. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí. Porque le saqué el paréntesis. ¿Sí? Porque la radicación y la potenciación no son distributivos con respecto a qué operaciones. ¿A la suma y la resta? A la suma y a la resta. Pero sí son distributivas con respecto a qué operaciones. A la multiplicación y la división. A la multiplicación y a la división. Menos f de x. ¿Cuánto vale la expresión f de x? ¿Cuál es la Raíz cuadrada de x. raíz cuadrada de x? Sobre delta de x, que es el incremento que no hace falta que lo pongamos con números. Directamente sabemos que es algo muy pequeñito, que tiende a 0. Bien. Reemplazamos por delta de x. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de x más 0, porque tiende a 0, pasó al límite. ¿Está bien? Sí. Acá me falta el límite que delta de x que tiende a 0. Reemplazo el delta de x por 0. Entonces, cuando yo ya reemplazo, ya no pongo límite. Ya estoy reemplazando. Menos la raíz cuadrada de x. ¿Reemplazo o no? Por No. 0. No. No, porque solamente voy a reemplazar por 0 donde esté delta de x. Acá y acá. Entonces nos va a quedar esto. Sobre 0. delta de x. 0. Y x más 0, x. x. Raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de x, 0 sobre 0 quedó. 0 sobre 0. Y ahí volvemos al concepto de ¿qué? Determinación del límite. De indeterminación del límite. Tengo que levantar esta indeterminación. ¿Cómo haríamos para levantar esta indeterminación? Multiplicar por el conjugado del numerador. Exactamente. Entonces nos va a quedar límite delta de x que tiende a 0. Acá yo tengo una resta de 2 raíces cuadradas. Vamos a trabajar con el conjugado. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de x más delta de x menos raíz de x. Esto es lo que está. El conjugado, ¿cuál va a ser? ¿Cuál expresión va a ser? Lo mismo, pero en vez de ser una resta va a ser una suma. Por Raíz cuadrada. Sí, está bien. Es raíz cuadrada, no les puse ahí los índices. Raíz cuadrada de x menos delta de x. No. No. X más delta de x. X más delta de x, porque lo que cambia es esta operación entre las raíces, no lo que está como radicando. ¿Sí? Esto sigue igual. Esto sigue igual. Lo que cambia es este signo. Este es el que vamos a buscar el conjugado. Entonces nos va a quedar más la raíz cuadrada de x. Y esto lo repetimos al denominador también. Pregunto, ¿qué estamos haciendo? Vamos por levantar la indeterminación. Estamos por levantar la indeterminación. ¿Y cómo hemos hecho para levantar una indeterminación? Cuando tenemos raíces cuadradas, clavado, seguro que tienen que multiplicar y dividir por el conjugado, ya sea del denominador o del numerador, según donde estén las raíces, o en ambos. Entonces, como acá yo tengo raíz cuadrada, ¿sí? En una resta, el conjugado va a ser raíz cuadrada, pero sumándose. Bien. ¿Cómo nos da esto? Acá voy a borrar para que no se nos mezcle.
Esto nos daba 0 sobre 0. Bien. Nos queda el límite que tiende a 0 y Raíz cuadrada de X raíz cuadrada de X más delta de X X, todo al al cuadrado. Menos Menos, raíz cuadrada ¿sí? es elevado al cuadrado. Entonces, el producto de binomios conjugados es la diferencia de cuadrados, ¿sí? No el cuadrado de una resta. Cuidado con eso. Es la única manera que teniendo una suma o una resta aparezcan los cuadrados para simplificarse con la raíz cuadrada. ¿Qué nos ha quedado en el denominador? Delta de X, ¿sí? Acá, y lo que nos ha quedado de este artificio matemático. Todo esto, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces he hecho un artificio matemático que a la función, al límite, lo he multiplicado por esa expresión, que es el artificio matemático, y en realidad lo estamos multiplicando por ¿cuánto? Por 1. Por 1. Y la multiplicación por 1, al 1 lo considera como el elemento Neutro. neutro. O sea que no lo modifica. O sea, yo incorporé esto porque sabía que era 1 y porque sabía que no modificaba el valor aritmético de esta expresión. Bien, y acá nos ha quedado raíz de X más delta de X más raíz de X. Bien. ¿Estoy bien? Sí. Bien. Acá, ¿qué hacemos? Simplificamos, tachín, 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 tachín. Y bueno, veamos qué nos queda. ¿Me siguen acá o escribo acá arriba? Sí, se ve abajo. ¿Se ve? ¿Se ve abajo? Sí, Acá cualquiera. sí se ve. Sí, Bien, sí se ve. ¿qué nos queda? Límite X que tiende a 0. ¿Qué nos ha quedado? X más delta X, que si lo reemplazamos, X más delta de X menos X. menos X, y el denominador igualito. Delta de X por la raíz de X más delta de X más raíz de X. Perdón. Acá abajo. Y ahora ya hice el artificio matemático, vi que era una indeterminación, sabía que la tenía que levantar esa indeterminación y hice las simplificaciones. ¿Y ahora qué puedo hacer? Se resta X menos X. Entonces, X menos X se cancelan por ser términos opuestos. Me queda delta de X. ¿Y qué puedo Simplifica, hacer con esto? Lo simplifica puedo delta de X. simplificar, porque acá hay un por. Entonces, este y este se simplifican. Entonces, ¿qué me queda? Límite X que tiende a 0 de 1 sobre, cuidado, porque arriba queda 1. Acá se cancelaron, pero acá simplificamos, ¿sí? Esto nos dio 0. Ay, me asusté. Sí. Casi me mata. La perra la voy a matar yo a ella. Más raíz de X. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya simplifiqué, ya cancelé. Paso al límite. Profe, disculpe. En los Sí. límites abajo faltó el delta. O sea, límite de delta de X que tiende a 0. No. Ahí en la La simulación de delta, límite. tenés razón. Puse En el otro lugar también pasó lo mismo. También, sí, me fui comiendo todos los deltas. Todos los deltas, mira. Hasta ahí. Está perfecto, porque no es quien tiende a 0 X, sino el delta de X, el incremento. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo el delta de X por ¿cuánto?
0. Por 0. Entonces esto va a valer 0. Entonces, ¿qué me queda? Ya una vez que reemplazo, hago la valoración del límite, ¿qué me queda? 1 sobre raíz de x más raíz de x. ¿Y esto cuánto da? 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Y esto es lo que ustedes obtenían por tabla. Esto es lo que tenían que ustedes obtener por tabla. O sea que si uno les pide en un examen, determine la derivada utilizando la definición, pueden utilizar cualquiera de las definiciones, yo borré una con H, pero la primera necesito el punto. En la segunda, el delta de X, no hace falta que yo lo valore porque tiende a 0, y en la tercera era H, que también es el incremento, es lo que se aumenta, y ese valor tiende a 0. Entonces, la única diferencia es que en el primero necesitamos evaluarlo a la derivada en el punto para conocer la pendiente. Pero acá, cuando yo hice todo este límite, calculé la derivada de la función raíz de x. Y me dio 1 sobre 2 raíz de x. ¿En dónde está más fácil? ¿Saberse la tabla? ¿O saberse toda la definición y tener que saber límite y también tener que saber cómo se levantan esas indeterminaciones si es que aparecen? ¿Dónde está Aguanta más la fácil? tabla. En la tabla, ¿no es cierto? Bien, pero yo también podría haber utilizado la tabla y decir, no voy a calcular la raíz cuadrada como raíz cuadrada, sino la voy a calcular como potencia. ¿Qué pasa si f de x es raíz de x? Raíz cuadrada de x. ¿La puedo expresar como una potencia? Sí. Sí. ¿X a la cuánto? Profe, A no la se un visualiza. medio. ¿No se ve? No. No se ve. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. X a la 1 medio. La podría haber transformado en X a la 1 medio, entonces hago la derivada. Quiero la derivada de X a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, si la función es f de la derivada, me va a quedar como una potencia. Una potencia de exponente racional. Entonces, bajo el exponente. 1 medio. 1 medio. Pongo la misma potencia y le resto 1. Entonces esto me va a quedar 1 medio X, si debía 1 peso y pague medio peso, Queda debiendo medio peso. queda debiendo medio peso. ¿Sí? Entonces, ¿podemos tener un exponente fraccionario? Sí. ¿Podemos tener un exponente negativo? Sí. Pero yo lo quiero convertir en positivo al exponente. Me va a quedar 1 medio. Y para convertirlo a este exponente en positivo, ¿qué tendría que hacer? Bájalo al denominador. El de Invertibas. Invertirlo. Entonces el exponente queda positivo. Y ahora no quiero dejarlo como potencia, quiero dejarlo como raíz. Raíz 1 cuadrada de medio x. por 1 sobre Raíz cuadrada de x. raíz cuadrada de x. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. O sea, ahí vimos 3 formas de calcular la derivada de la función raíz cuadrada de x, utilizando el límite del cociente incremental en forma analítica, utilizando la tabla y utilizando a la función a través, transformándola a una potencia y desarrollando una potencia. O sea, que mientras ustedes
puedan transformar una función en potencia, siempre es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la derivada de una potencia, bajo el exponente, dejo la potencia y le resto 1 al exponente. ¿Se entiende esto? Entonces, entre las diversas formas de trabajar una función, si yo la puedo escribir como una potencia, es mucho más fácil derivar la potencia. ¿Se entiende esto? Porque miren todo el desarrollo que hemos hecho para una raíz cuadrada. Y la raíz cúbica queda como tarea para ustedes. ¿Cómo harían ustedes para, aplicando la definición analítica, demostrar la raíz cúbica de X? Que por tabla es igual a ¿qué? ¿Cuál es la derivada de la raíz cúbica de X? No todos juntos. 1 sobre n por raíz cúbica de x elevado a la n menos 1, ¿puede ser? Bien, entonces, a ver, si nosotros decimos que f de x es la raíz cúbica de x, la derivada, ¿cómo quedaría de acuerdo a la formulita que vos me estás diciendo? N es 3. 1 sobre N N, que sería índice 3 3 por por raíz raíz cúbica cúbica de x de x, elevada a la n menos 1. Creo que es ahí. o sea, a la 3 menos 1. A la 3 menos 1, sí. ¿Cuánto sería 3 menos 1? 2. 2. O sea que ustedes lo que van a tener que demostrarme en la próxima clase, y yo los voy a llamar para que me vayan diciendo cómo lo hacemos, o lo compartimos allí entre todos, ustedes van a tener que demostrar que la raíz cúbica de x es 1 sobre el mismo exponente, la misma raíz, pero radicando se baja en una unidad el exponente. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, hemos estado trabajando con derivadas por tabla. O sea, ustedes la próxima clase tienen que tener la tabla de derivada. El que no tenga la tabla de derivada lo voy a sacar del aula, porque si no, no está haciendo nada. La tienen que imprimir o copiar, ¿sí? Está en el apunte de trabajos prácticos, está al final con las equivalencias, con las identidades trigonométricas, con las tablas de integrales. Yo se las dejé allí justamente para que ustedes corten esa hoja y la puedan tener como una hoja móvil y sacarla, ponerla para cuando ustedes la necesiten. Eso es fundamental. O lo tienen en el celular, o lo tienen fotocopiado, o lo tienen copiado, no sé. Pero ustedes la próxima clase van a entrar y yo les voy a pedir que abran la cámara y me muestren la tabla de derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué van a traer para la próxima clase? La tabla de derivada. La tabla de derivada. Bien. Porque si no van a tener que hacer todos estos procedimientos. Que no es excluyente que lo sepan. O sea, a ver, puede que en un examen le diga, bueno, a ver, demuéstrenme en forma analítica o por definición la derivada de la raíz cúbica de x, o del seno de x, o del coseno de x, o del logaritmo de x, o del producto de dos funciones, por definición, o dígame cuál es el resultado de derivar un producto de dos funciones utilizando la tabla. ¿Dónde está más fácil? En la tabla, por supuesto, pero no pueden desconocer de que la derivada es un límite. O sea que el que no sabe límite
no sabe derivada. Y que cuando nosotros calculamos la derivada, lo que obtenemos es una expresión que también es una función y que la podemos volver a derivar, porque estamos calculando derivadas de funciones en un punto. Entonces podemos derivarla por primera vez y nos da una función. Y esa es la función derivada. Y derivo por segunda vez y me da otra función, y esa es la función derivada segunda, pero es una función. ¿Está bien? Hasta que llega un momento, como vimos en los polinomios, que nos da ¿cuánto? Cero. Cero. La Cero. derivación. En los polinomios nos va a dar 0. Vamos a derivar tantas veces, vamos a ir bajando en el grado hasta que nos dé 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, disculpe. Sí. Antes que se continúe, hay un alumno que no entendió lo que hizo en la parte de arriba. ¿Acá? Sí. Bueno, a ver, ¿quién no entendió? Mándenme un mensajito, se lo vuelvo a explicar, porque ya es hora que entre el profe de química. No tiene ¿Quién es? micrófono, se llama Maximiliano Ballera. Bueno, Ballera, escúchame, mándame un mensajito al WhatsApp del grupo, al chat del grupo, y yo te lo explico y te mando una imagen. Explicándote cada uno de los pasos y escribiéndote qué hemos hecho en cada uno de los pasos. Es haber transformado la raíz cuadrada en una potencia elevada a la 1 medio. Todas las raíces son potencias de exponentes racionales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ballera, a ver, Ballera, ¿eh? Ahí puso en el chat, dice que gracias. Entonces, Maximiliano, mándame un mensajito para acordarme y yo te lo reenvío, te lo escribo y te lo explico a través del WhatsApp, a través de un audio. Bueno, entonces para la próxima clase la demostración de la raíz cúbica de X y la tabla. Si no, los voy a sacar del aula virtual. ¿Me han entendido? Sí. ¿Sí? Bueno, quedan todos notificados. El que no cumpla con lo que pido yo, saldrá del aula porque no tiene sentido que esté en el aula por la asistencia, porque hoy no voy a tomar asistencia. Así que bueno, espero que para la próxima clase cumplan con la tarea, porque ya son bastante grandecitos, que sean responsables y fundamentalmente que se cuiden. ¿Sí? No quiero ningún alumno que se haya contagiado porque cada uno es responsable de esta situación que estamos viviendo, cada uno es responsable de mantener su salud y la de cuidar la salud de los que están alrededor nuestro, porque si se contagia uno, se contagian un montón. Ustedes han visto que vuelve a aparecer la matemática ahí, ¿no? Así que por favor cuídense mucho, cuiden a los que están alrededor de ustedes, cuiden a sus abuelos, cuiden a los pequeñitos. No es fácil la situación que estamos atravesando, así que, pero la vamos a pasar, la vamos a atravesar y vamos a salir airosos. Así que yo espero que sean todos responsables, porque ya son jóvenes, y saben lo que está bien y lo que no, ¿sí? Así que bueno, espero que tengan una buena semana, que estudien, y no les han pasado fecha para el parcial. De parte práctica no, todavía. Todavía no, entonces ya les voy a pasar yo. Con mucho gusto les voy a pasar la fecha yo. Así que, bueno, esperen mi mensajito. Les deseo que tengan una buena semana, cuídense mucho, hagan las tareas, no se dejen estar porque está llegando una época que vuelta a los parciales de cada una de las materias, para que todos promocionen y al final del año no tengan que rendir ninguna materia. Les deseo que tengan
una buena semana, cuídense mucho y cualquier duda me mandan un mensajito al correo o al WhatsApp. Acuérdense que no me tienen que hablar a la siesta porque si no, no van a aprobar análisis matemático después de las 6 de la tarde. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. Nos Hasta luego. vemos. Chao, profe. Cuídense mucho. Como profe, chao. Cuídense mucho. Chao, Cristian. ¿Está frío o está más o menos en Aymogasta? No está, o sea, está ideal, pero el viento está muy fuerte. Hay sonda aquí. Bueno, hay sonda. Bueno, cuídense mucho. Bueno, nos estamos viendo. Ese es mi amigo de Sí, gracias, Aymogasta. profe. Es mi alumno de Aymogasta. Bueno, cuídense mucho. Chao. Nos vemos, que anden bien. Chao.